El centro de lo que le quiero enseñar esta noche está en el versículo 2 de Isaías 40. Y dice el versículo 2: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Hace algunos meses, ¿verdad? Nosotros estábamos de visita ya en la casa de mis suegros y creo que aquí tengo el texto, ahí está. Y recibimos una palabra del Señor en esa ocasión y era en el Salmo 102:13, que decía: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y esta palabra pues es bastante clara. Y nosotros siempre que encontramos Sión, ¿verdad? Nosotros sabemos que Sión tiene que ver con ese monte santo que David eligió para adorar a Dios. Pero también Sión representa a la iglesia. Sión representa a aquellos que buscan el monte santo de Dios y que tienen temor de Dios en sus corazones. Y un mes después me llama un hermano y me dice: mire, tuve una visión. Y en la visión, me decía el hermano, yo miraba un campo y miraba que habían personas hablándole a otro grupo de personas. Esas personas que estaban ahí tenían a alguien vestido de blanco que les estaba susurrando palabras a los oídos y ellos la tenían que transmitir a los que estaban escuchando. Pero la persona que estaba susurrándoles al oído estaba así como molesta, estaba así como inconforme, porque lo que él les estaba susurrando, los que estaban encargados de transmitir el mensaje no lo estaban dando. Estaban dando otro mensaje, estaban diciendo otra cosa, y la gente actuaba en consecuencia con los que le estaban diciendo. No estaban dando el mensaje que les estaban transmitiendo al oído. Entonces yo me acerqué, dice, porque yo estaba intrigado cuál era el mensaje y por qué no lo estaban transmitiendo, sino que estaban transmitiendo otra cosa. Y cuando yo me acerco y escucho o trato de escuchar, la persona que estaba entregando el mensaje vestida de blanco volteó hacia mí y me dijo Isaías 40 del 1 al 5. Y cuando pues el hermano me contó, ¿verdad?, esta visión, pues lo que me llamó la atención es que es el mismo mensaje. Entonces quiero hablarle esta noche acerca de que los tiempos ya están cumplidos, acerca de tiempos cumplidos. Y sabe que más bien que personas estén viendo visiones, que estén teniendo sueños proféticos, eso nos dice de los últimos tiempos. Porque en los últimos tiempos esto iba a suceder, que iban a haber visiones, que iban a haber sueños, iban a haber profecías. Joel 2:28 y luego en el libro de los Hechos capítulo 2. Lo que yo puedo entender es que lo que está viendo Isaías es como una película hacia adelante, de tiempos cumplidos para nosotros, pero no son tiempos cumplidos para él, porque Isaías estaba 700 años antes de Cristo viendo cosas que nosotros ya sabemos que están cumplidas. Y quiero antes sentarle una base. Y sabe que en la Biblia nosotros encontramos lo que conocemos como los tiempos Moed, en hebreo, ¿verdad? Moed, o Moedim. Y ya le he hablado yo a usted acerca de esto. ¿Qué son los tiempos Moed de Dios? Los tiempos Moed de Dios son tiempos establecidos, que esos tiempos se van a cumplir. Y le voy a poner un ejemplo. El Señor le dice a Habacuc: porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Le decía el Señor al profeta Habacuc, porque Habacuc se quejaba: Señor, ¿y cuándo vas a poner orden? ¿Cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo vamos a ver tu mano? Estaba desesperado porque Habacuc miraba la misma frialdad que encontramos nosotros en este tiempo, ¿verdad?, del pueblo de Dios y también lo que estaba atravesando el pueblo de Dios por su misma situación de dureza de corazón. Pero Dios le dice a Habacuc: va a suceder algo, pero es para el tiempo señalado. Es para el tiempo señalado, pero de que vendrá, vendrá.
Entonces hay tiempos señalados de parte de Dios, y esos tiempos son tiempos establecidos de parte de Dios, donde esos tiempos, querramos o no querramos, van a llegar. El libro de Gálatas 4:4 dice que Jesús nació en el tiempo establecido por Dios. No nació ni antes ni después. Esa era la fecha, ese era el día, la hora en que el Señor tenía que nacer. Ya estaba escrito, un tiempo moed, un tiempo establecido. No sé si ustedes recuerdan Lucas 4:21, que el Señor llega a la sinagoga y le dan a leer el libro del profeta Isaías. Y él toma la parte del capítulo 61, antes no habían capítulos, ¿verdad? Donde dice que el Señor me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar a los afligidos, etc. Y el Señor les dice, esto hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. ¿Sabe por qué el Señor estaba dando esta palabra? Porque era un tiempo señalado. Y el Señor les estaba diciendo, delante de sus ojos, ustedes están viendo un tiempo señalado donde yo comienzo mi ministerio. Todo lo que habían escrito los profetas, ustedes lo están viendo en este tiempo señalado. Y cuando murió Jesús, dice Romanos 5:6, que Jesús murió en el día, murió en el tiempo que tenía que morir. Y no es, hermanos, casualidad que haya muerto en Pascua. No es casualidad que haya muerto entre las 2 tardes. No es casualidad, amados, que en ese tiempo que se celebraba la Pascua, que simbolizaba la salida de Egipto y dejar la esclavitud en Egipto, Jesús estuviese muriendo. Son tiempos establecidos por Dios. Si hay tiempos establecidos por Dios y nosotros ya vimos qué ha sucedido, ¿no cree usted que cuando el Señor dice que viene por su iglesia, cuando el Señor dice que Él va a arrebatar a su iglesia, ¿no cree usted que hay un tiempo establecido también para eso? Claro que lo hay, hermano. Claro que lo hay. Porque si no estaríamos nosotros vegetando en este mundo, ¿verdad? Así como en círculos, un círculo sin fin, y la promesa del Señor nunca se cumpliría. Entonces, lo que el Señor me mostró, que lo que miraba Isaías era como una película hacia adelante. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Y nos dice el versículo 1 de Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y sabe que lo que yo pude recibir es que Isaías estaba viendo ese tiempo cuando el Señor dijo, ¿saben qué? Va a venir un consolador. Viene un consolador. Y ese consolador va a estar con ustedes. Y ese consolador hace 2000 años vino. Y ese consolador hace 2000 años se manifestó. Y hace 2000 años esa obra de consolación comenzó. Isaías lo estaba viendo. Isaías no sabía lo que era un espíritu de consolación. Porque ya hemos hablado acerca de esto. El Espíritu Santo antes de Cristo solamente venía y hacía una función y nuevamente regresaba. Hacía una función en los sacerdotes, en los profetas, en los reyes, en los escogidos de Dios, y luego regresaba. Pero Isaías está viendo que venía un tiempo donde iba a haber un espíritu de consolación. Y ese espíritu de consolación era ¿para quién? Para mi pueblo. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Entonces ese espíritu de consolación lo estaba viendo el profeta Isaías, como quien está viendo una película de lo que va a suceder en el futuro. Yo por eso le decía cuando estábamos orando, que quizás nosotros no estamos como aprovechando la obra del Espíritu Santo. Ese espíritu de consolación está con nosotros, vive con nosotros, y nosotros podemos acceder a Él. Y pasamos dificultades, pasamos problemas, pasamos tantas situaciones difíciles y tratamos de salir, tratamos de resolverlas por nosotros mismos, y nos olvidamos que el Señor dijo: yo les envío un consolador que estará con ustedes. Entonces, ¿qué encontramos?
a Isaías viendo a ese consolador. Luego en el versículo 2, versículo 2 del capítulo 40 de Isaías, aquí declara el Señor, le declara a Isaías, la parte B: diles a mi pueblo que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, no sé cómo entiende esto usted, porque esto a mí no me cuadraba, porque el Señor les comienza a decir en el versículo 1, consúélense, pueblo mío, consúélense, pueblo mío. Y luego les dice en el versículo 2 que les va a pagar el doble por sus pecados. Y yo no entendía que estaba tratando aquí de decirle el Señor a Isaías. Y sabe que comencé yo a indagar, a buscar información. Y lo que yo encontré es que en los tiempos del profeta, cuando alguien tenía una deuda, venía el acreedor, agarraba, escribía en letras grandes la cantidad que debía y por qué le debían. ¿Y sabe qué hacía el sinvergüenza? Le iba a pegar a la puerta de la persona que le debía. Y cuando la gente pasaba, se burlaba del que debía, se burlaba del deudor. Y todo el barrio se daba cuenta, hermanos, que de la afrenta, se daba cuenta de la deuda de aquel hombre. Y quizás aquella persona, que el padre de familia, no tenía forma de solventar esa deuda. ¿Y qué hacía? Tenía que soportar aquella vergüenza. Todo el mundo lo señalaba, todo el mundo decía, este le debe a fulano, este le debe a sutano. Cuando había alguien, podía haber sido un familiar o alguna persona que quería ayudarle al deudor, ¿sabe qué? Pagaba la deuda. Iba, se compadecía, ¿verdad? Iba y le pagaba la deuda. Y cuando pagaba la deuda, ¿sabe qué hacía? Él ya tenía el derecho, la persona que pagaba, de ir a la puerta de aquel que debía y agarraba la hoja, le daba vuelta y la clavaba de tal forma que ya no se miraba, sino que quedaba con un doblez, y ya no se miraba lo que debía. Entonces digo yo, aquí claramente el mensaje es que esa deuda que usted y yo teníamos, ese pago ya fue hecho en la cruz, ya fue doblado. No dice la palabra pues que el Señor clavó en la cruz una acta de los decretos que nos era contraria. Esa era la deuda que nosotros teníamos y teníamos nosotros que cancelarla, teníamos nosotros que pagarla. ¿Y cómo la íbamos a pagar? ¿Cómo la íbamos a cancelar? Pues muerte espiritual, condenación. Entonces aquí el Señor les está diciendo, pueblo mío, sus pecados han sido perdonados y yo les he pagado el doble por sus pecados. Esa cuenta yo ya la he tomado, ya he doblado ese documento de deuda y ya nadie los va a avergonzar, ya nadie los va a señalar. Isaías 42, Él ya pagó por nosotros, esa deuda ya está saldada. Ya el Señor dice, le dio un doblez a esa página y ya nadie nos puede señalar, ya nadie nos puede reclamar, ya nadie puede decir, este me pertenece, hablando del mundo, acerca del mundo espiritual y de las tinieblas. Yo me imagino que cuando la persona que estaba dentro de aquella casa, cuando se daba cuenta que habían pagado su deuda y salía a ver y encontraba el papel doblado, que tenía un tremendo agradecimiento en su corazón, que aquel hombre se sentía, pero que como que volvía nuevamente sus ánimos. Quizás no salía de su casa porque todo el mundo hablaba de él, todo el mundo lo señalaba. Y ahora que su deuda estaba ya cancelada, aquel hombre ya tenía ya el ánimo de salir. Son cosas que yo me imagino, porque estaba en libertad. Y a veces eso es lo que no entendemos nosotros los cristianos. Nosotros hemos sido hechos libres. Amén. Hemos sido hechos libres. Nuestra deuda ha sido cancelada. Nuestra cuenta ha sido pagada. Entonces no podemos seguir siendo más esclavos. No podemos seguir sintiéndonos señalados. Hay muchos hermanos que nos sentimos señalados todavía. Hay personas que de repente en su pasado, ¿verdad?, tuvieron cosas tremendas que
que hicimos o que hicieron. Y todavía eso viene a nuestra memoria. Y todavía dejamos que el enemigo nos señale y nos diga que hay una deuda sin cancelar. Ya Isaías 700 años vio hacia el futuro cómo el Señor cancelaba esa deuda, cómo esa acta de los decretos era clavada en esa cruz. Y ese es el mensaje que el Señor nos está diciendo. Iglesia, los tiempos ya están cumplidos. Ya la deuda está pagada, está cancelada. Consuélense, vivan tiempos de consolación. Ya no vivan tiempos de temor, ya no vivan tiempos de derrota. Vivan en consecuencia con la libertad que yo les he dado. Él clavó ya nuestras deudas y somos libres. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay enfermedades, pero eso no nos va a robar, hermanos, lo que Dios ha hecho en esa cruz. No va a robar la libertad que Dios nos ha dado. Entonces, ese problema, esa enfermedad, esa situación no es mayor que el sacrificio de Cristo en esa cruz. No sé cuántos dicen amén. Gloria al Señor. Alégrese, iglesia del Señor. Luego dice el versículo 3: la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. ¿Qué estaba viendo Isaías? Claro que estaba viendo cómo aquel hombre, ¿verdad?, se paró y dijo: viene uno que no nos va a bautizar con agua como lo hago yo, sino que los va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. De ese yo no soy digno de siquiera desamarrar o amarrar su calzado. Esa era la visión que estaba teniendo Isaías. Pero ¿sabe qué? También esto tiene que ver con que en el último tiempo van a haber voces que claman en el desierto. Ahora, ¿qué es el desierto? El desierto, aparentemente, ahí es donde nadie te está escuchando. Y muchas veces los que damos este tipo de mensajes, hermano, no nos quieren escuchar. Pareciera que estamos hablando en el desierto. ¿Cuántos tienen sus oídos abiertos esta noche? Gloria a Dios. Pareciera que, amados, este mensaje ya no es atractivo. Bueno, es que no es atractivo. Nunca fue atractivo. Entonces el mensaje es, amados, para ponernos a cuenta. El mensaje es para enderezar nuestros pasos. El mensaje es para analizar qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo mi vida, qué estoy haciendo para poder yo ser digno de cuando se escuche ese clamor, viene el novio, viene el esposo. No somos perfectos, ¿verdad? Todos, hermanos, le fallamos al Señor de una u de otra manera, pero no debemos de quedarnos ahí. Le fallé al Señor y yo me quedé atollado ahí. No, el asunto es que cada vez que nosotros por X circunstancia le fallamos al Señor, nos paramos y le decimos: Señor, perdóname, seguimos adelante, seguimos adelante. Entonces, esta es la voz de este tiempo, ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros estemos dando, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar siempre atesorados aquí en el corazón. Caminando en esta tierra, sí. Haciendo lo que siempre hacemos, sí. Tratando de salir adelante, sí. Y aunque sepamos que el Señor viene mañana, nosotros sigamos trabajando, hermanos, ¿verdad? Igual tratando de superar cualquier situación. Pies aquí en la tierra, pero nuestra vista siempre allá en los cielos. Y en el versículo 4 dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y callado. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Aquí yo encuentro, hermanos, aquí yo encuentro que hay valles que se alzan y que hay montes que se bajan. Hay montes que se bajan. Cuando yo le dije que el mensaje del Salmo, ¿cuál era? El 102, 13, nos habla del monte de Sión. El monte de Sión siempre representa a la iglesia. El monte de Sión siempre representa al pueblo de Dios. ¿Cómo los montes pueden bajar? ¿Cómo los montes pueden bajar? Yo hablaba anoche
acerca de que en el libro de Apocalipsis, hermanos, nos habla de que ese monte de Sión va a bajar y que ese monte de Sión se llama la Nueva Jerusalén. Pero antes de que ese monte llamado Nueva Jerusalén baje, nosotros tenemos que subir. Y eso es lo que está viendo Isaías en el versículo 4. Cómo los que están en el valle son alzados. Son alzados. ¿Por qué? Porque baja la mismísima presencia del Señor a conectarse con esos valles. Si nosotros tratamos de darle una explicación coherente a esto, científica a esto, no vamos a poder. Porque ¿cómo un valle puede ser alzado? ¿Y cómo un monte puede venirse a conectar con el valle? Pero si nosotros tenemos, ¿verdad?, esa revelación espiritual, nos vamos a dar cuenta que aquí no estamos hablando de cuestiones geográficas, no estamos hablando de cosas naturales, estamos hablando de la parte espiritual. Y aquí estaba viendo el profeta Isaías cómo los valles, los que estamos en los valles, son alzados. Y estaba viendo cómo ese monte santo de Dios viene, hermanos, a recolectar, a conectarse con aquellos que estamos siendo alzados. Una película hacia el futuro, una película hacia los tiempos que están cercanos. Y yo pienso que no va a pasar, bueno, la Biblia lo dice, nuestra generación no va a pasar sin que pueda haber todas estas cosas. Es para nuestra generación, es para nuestros tiempos. Y eso puede suceder en cualquier momento. En el versículo 5, y aquí más claro no se puede, más claro no se puede. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vamos a ver, iglesia, le voy a hacer un examen. ¿De qué estamos hablando acá? Esta no está muy difícil. Ay, qué revelación recibió el Señor. Esta es lo más fácil. ¿De qué estamos hablando acá? Recuerda cuando dice que todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron. ¿Quiénes lo traspasaron allá? ¿Verdad? En su pueblo, su misma familia. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor. Está hablando de la segunda venida, cuando se manifieste la gloria del Señor y toda carne lo va a ver. Está hablando en su segunda venida. ¿Cuántos lo quieren ver en su segunda venida? Ay, hermano, está aplazado. Está aplazado. Hermano, si usted lo mira en la segunda venida, es porque se quedó, hermano. Pero le voy a dar, mire, yo le decía a mi esposa, yo si hubiera puesto si hubiera puesto un colegio, una escuela, yo sería un mal administrador, los tendría becados a todos, porque yo no sirvo para andar cobrando, hermano. Entonces por eso le voy a dar otra oportunidad, no lo quiero aplazar. ¿Cuántos van a ver la segunda venida del Señor? Hermanos, los que van a ver la segunda venida del Señor son los que se quedan, hermano. Ya nosotros nos fuimos en el versículo 4, donde dice que los valles son alzados y los montes son conectados con los valles. Ahí nos fuimos nosotros. Eso se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante. Nosotros ya nos fuimos en el versículo anterior, en el versículo 4, y vamos a estar 7 años allá en lo que se conoce como la boda del Cordero. Allá vamos a estar disfrutando de la presencia del Señor en la cena de las bodas del Cordero. Por si alguien preguntaba, ay, ¿y en el cielo vamos a comer? Si son cenas de las bodas del Cordero, ¿qué vamos a comer, hermano? Vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Pues nada que tenga, ¿verdad? Burger King, todo eso es pura, hermano. Allá no va a haber nada de eso. Allá puro brócoli, pura remolacha. No, hermano. Ay, hermano, ¿qué es lo que vamos a comer allá?
¿Qué es lo que vamos a comer? Comida de verdad, hermano. Nos va, hermanos, a dar un cuerpecito, pero estómago de lavador. Amados, aquí el profeta Isaías se está remontando, ¿sabe hasta dónde? Hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida. Yo por eso le decía que esta palabra, esta visión del profeta Isaías, él estaba viendo como que estaba viendo una película que le estaban presentando de todo lo que iba a acontecer, de la venida del Consolador, el Espíritu Santo, de cómo nuestras deudas fueron canceladas, fueron pagadas, cómo venía un tiempo donde el pueblo de Dios iba a ser llevado al cielo y cómo posteriormente Dios iba a manifestar, el Señor iba a bajar. Y aunque aquí no lo diga Isaías, el Señor viene 7 años después con los que Él se llevó. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Nos queremos ir arrebatados, amados. Queremos que el Señor nos lleve. ¿Y sabe qué? Este es el tiempo. Ese es el tiempo. Es el tiempo donde nosotros necesitamos comenzar a preparar nuestras maletas. Necesitamos comenzar, hermanos, no sé cuántos han ido a pedir visa para sus hijos o para ustedes mismos. Hermanos, ¿cómo se prepara uno? Fíjate que cuando yo fui a pedir la visa de mi hija Gaby, que llevamos esto, que llevamos lo otro, hermano, y lo peor que yo no tenía nada, hermano, pero llevamos papeles de aquí, papeles de allá, nada pidieron, hermano, nada pidieron. Pero uno, ¿cómo se prepara, verdad? Uno se prepara. ¿Sabe qué? Es tiempo de estarnos preparando. ¿Cuántos tienen su visa lista? ¿Cuántos están solicitando, hermanos, que les sellen ahí su visa para irse, hermanos, a ese lugar bendito allá en los cielos? Este es el tiempo. Entonces el mensaje que el Señor nos manda esta noche es: los tiempos ya están cumplidos. Los plazos ya están cumplidos. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. Pero si tiene cuentas, arréglelas, porque tenemos, hermanos, que estar, hermanos, con 0 deudas. Y este es el tiempo que el Señor nos ha dado para que nosotros lo aprovechemos, cancelando toda deuda que esté abierta. Toda deuda que esté abierta, porque el Señor ya pagó nuestra deuda. Ahora, si tenemos deudas abiertas nosotros, hermanos, que no hemos saldado, es tiempo de estar trabajando en eso. Ya dejar todo resentimiento, ya dejar, hermano, toda falta de perdón. Hay que trabajar en toda puerta que hayamos nosotros dejado abierta. Porque ¿quién se va dejando una puerta abierta? Nadie, porque se le meten los ladrones, ¿verdad? Hay que cerrar toda puerta, porque pronto vamos a partir. Quiero que nos pongamos de pie en esta noche.